Hola, este es un texto guía para dar unas pautas para comprender este texto. Básicamente es el capítulo 1 del libro Ciencia, Tecnología y Sociedad, una aproximación conceptual. Fue escrito por Eduardo García, Juan Carlos González, José Antonio López, José Luján, Mariano Gordillo, Carlos Osorio y Celida Valdés. Fue dentro de la serie Cuadernos de Iberoamérica de la Organización de Estados Iberoamericanos, que ha trabajado temas de CTS y educación. Este capítulo en particular es ¿qué es la ciencia? Y nos trae un resumen rápido, muy general, sobre algunos aspectos que debemos tener en cuenta para comprender la dinámica de la filosofía de la ciencia. Como lo vemos aquí, en su introducción plantea exactamente qué es lo que quiere. Por lo tanto, aquí vamos simplemente a dar las pautas más generales de este texto. La primera parte empieza con describir la concepción heredada de la ciencia, ¿cierto? ¿Qué es todo esto que le llaman concepción heredada o concepción tradicional de la ciencia? Pues es esa idea que dice que básicamente la ciencia es una empresa autónoma, objetiva, que es neutral, se basa en aplicación del método científico como una especie de código de racionalidad que todos, de manera universal, que practican ciencia la ejercen. La cuestión es que esto no es necesariamente así, pues, y justamente es lo que plantea esta primera parte, tratar de entender de una manera más detallada por qué no necesariamente existe un único método científico y no necesariamente los aspectos internos epistémicos dan las grandes características a la ciencia. Al principio se defendía que el método científico era básicamente el método inductivo, era esa idea de que la ciencia parte de la observación de hechos de la experiencia y que eso es efectivamente lo que hace que la ciencia sea única sobre otras formas de conocimiento. La cuestión es que la inducción presupone que la investigación empieza por la observación, pero después vamos a darnos cuenta de que esto no es lógicamente posible. Justamente las primeras críticas a esto lo que hicieron fue proponer una variación del método llamado método hipotético deductivo, que en principio fue señalado por Herschel y Gibbons y creo que fue un poco más detallado por Karl Popper. Es la idea de que siempre tenemos hipótesis previas, o sea, elementos teóricos previos para poder seleccionar qué elementos observar. Esta primera parte también nos presenta una tabla en la página 17 y 18 sobre las diferentes visiones que encontramos en la ciencia. Aquí está un poco pequeño, pero está en la tabla muy claro, porque normalmente se ve una visión de ciencia empirista y ateórica. También hay una concepción algo rígida, algo aproblemática y ahistórica, es decir, como que siempre se ha llegado allá de manera casi mágica y se ha obtenido verdades que son prácticamente inamovibles. También una visión exclusivamente analítica que está detallada en ese texto. Una visión también muy común es la visión acumulativa, en que desde que despegó la ciencia moderna, después del Renacimiento en el siglo XVII, básicamente hemos tenido una acumulación casi lineal de lo que conocemos del mundo, un crecimiento continuo y acumulativo de la ciencia, que también es una visión que hace parte de esa concepción heredada. También hay cierta visión individualista, como presentada como una historia de genios, en los cuales gracias a esas genialidades son es que hemos tenido grandes avances. Esto hay que matizarlo, por supuesto, porque ningún genio ningún gran autor de la ciencia parte sin los problemas de sus colegas, de su comunidad, y también que en el siglo, sobre todo en el siglo XX en adelante, la ciencia ha sido más colectiva que individual. También hay otras concepciones, como por ejemplo una versión elitista, que solamente ciertas personas son capaces de ejercer ciencia. Una visión que también de sentido común, que tiene que ver con la idea de que la ciencia parece obvio, el conocimiento científico una vez se comprende, pero esto no es así. Y también la visión que más se critica es la visión descontextualizada y que es socialmente neutra, que intenta ser imparcial a intereses externos a sus propias dinámicas. Esto, por supuesto, se ha visto que es muy discutible.
En la segunda parte de la sección del capítulo vemos pues una referencia directa a Thomas Kuhn, como lo vemos aquí, en justamente la sección dinámica de la ciencia, donde hace una descripción muy rápida del efecto que tuvo, bueno, de la teoría de Thomas Kuhn que presentó en su libro La estructura de las revoluciones científicas. Este texto es un hito en la filosofía de la ciencia porque es quien básicamente separa una visión, una epistemología, una filosofía de la ciencia netamente basada en la lógica y parte de una visión de la filosofía de la ciencia basada en la historia. Por eso se le llama normalmente a la visión historicista de la ciencia. La dinámica de Thomas Kuhn, pues básicamente comprende una serie de evolución o digamos un progreso, entre comillas, un progreso que no es continuo, que es hecho por rupturas, esas rupturas que llama revoluciones científicas, que tienen unas consecuencias muy interesantes de analizarlas. Es decir, hay periodos de ciencia normal, que es básicamente la ciencia que se dedica más del 99% de los científicos, donde se resuelven problemas dentro de un paradigma establecido. Y el paradigma contiene elementos tales como principios teóricos, métodos, normas y valores, formas de enseñanza, publicaciones, ¿qué tal? Entonces, alguien que quiera ser científico debe educarse dentro de un paradigma y resolver problemas propios del paradigma. Y es la comunidad científica la que establece cuáles son los métodos adecuados para tal disciplina, para tal paradigma. Por eso hay una diferencia importante con la concepción heredada, pues no hay un único método, sino que realmente los métodos son acuerdos en los cuales los pares de la comunidad científica consideran que es lo correcto en la ciencia. Esto no quiere decir que sean acuerdos arbitrarios, son acuerdos basados en racionalidad compartida por esa comunidad científica. Hay un elemento importante también en el texto que tiene que ver con la reacción antipositivista, que es consecuencia justamente de la publicación del texto de Kuhn y su análisis. Hay dos elementos que van en contra de la idea positivista de que obtenemos, mejor dicho, que la ciencia es ciencia porque se basa en la observación, en la experimentación, y hay un problema. El primero es el de la carga teórica de la observación, que lo que nos dice, y esto es basado, por ejemplo, Thomas Kuhn tomó ideas de Hampson, que a la vez tomó ideas de la psicología de la Gestalt, que la observación es imposible sin un marco conceptual previo, es decir, las categorías que vemos del mundo, qué observamos del mundo, en sí mismo presupone ciertos esquemas teóricos previos para observar el mundo. Entonces es imposible separar la observación de la teoría, hay un conjunto, pero por supuesto sabemos que los marcos teóricos no son estáticos ni universales, sino que van cambiando y va siendo retroalimentado por la misma observación. Es un proceso dinámico. Entonces no hay observación desnuda, por lo tanto esas ideas empiristas clásicas que tomó en principio el positivismo lógico pues no serían válidas. El otro problema es la infradeterminación, que tiene que ver con la idea de que podríamos explicar ciertos fenómenos con teorías y marcos conceptuales distintos. Por ejemplo, explicar la gravedad bajo dos marcos, bajo la teoría universal o la ley de gravitación universal newtoniana, pero también lo podríamos explicar con la relatividad general de Einstein. Y de las dos maneras podríamos entender ese fenómeno llamado gravedad y no necesariamente es causado por las mismas causas. Una tercera parte que presenta el documento son las orientaciones constructivistas, que es cuando se hace una lectura fuerte de la tesis de la inconmensurabilidad. ¿Qué es la inconmensurabilidad? Es la idea de que debido a que cada paradigma establece sus propios métodos y valoraciones, formas de valoración, según Thomas Kuhn, es lógicamente imposible saber de manera completamente objetiva cuál paradigma es mejor que otro. Eso es algo bastante polémico, al que, digamos, se le acusó a Thomas Kuhn de relativista por esto, pero de manera lógica tiene sentido a la luz de Kuhn, ¿no? Porque no tendríamos criterios completamente universales para poder comparar cuando un paradigma en términos de Kuhn es superior a otro. Por supuesto, esto hay matices y hay discusiones alrededor y no todos aceptan una completa inconmensurabilidad. El mismo Thomas Kuhn aceptó
posteriores a la publicación de su texto. Realmente habría que leer la inconmensurabilidad de manera débil. Sin embargo, algunas disciplinas, sobre todo venidas de la sociología, la leyeron en sentido fuerte. Y de allí le aplicaron y dijeron que podríamos, debido a que los criterios para medir un paradigma sobre otro estaban basados en criterios sociológicos de una comunidad científica, entonces se podría utilizar métodos sociológicos para poder explicar la ciencia. Entonces, entre ellas tenemos algunas acá mencionadas, por el programa fuerte de la sociología del conocimiento, donde presentan, por ejemplo, los 4 principios escritos por David Bloor sobre que se deben utilizar en el estudio de la práctica científica, como lo son la causalidad, la imparcialidad, la simetría y la reflexividad. En el texto están explicados y lo podemos desarrollar mejor en clase. Por otro lado, ya hay otras escuelas, como las de la Universidad de Bath, en el Reino Unido, en que hay grandes programas de investigación basados en una gran cantidad de casos particulares en la ciencia y la tecnología, bajo un principio que ellos llaman flexibilidad interpretativa. Tratan de explicar cómo la negociación en diferentes grupos sociales relevantes pueden establecer la verdad de los enunciados, de tal enunciado, teoría científica o de la aceptación de una determinada tecnología. También vamos a encontrar otras teorías constructivistas que vienen inicialmente de Francia, basadas en los estudios de laboratorio, como los de Bruno Latour y Calon y John Lowe. Aquí podemos tener, por ejemplo, la teoría del actor red, que también es un tipo de constructivismo, pero con suposiciones distintas y dándole un papel más importante al entorno material para establecer esas asociaciones y sostener una práctica particular, como lo son la ciencia y la tecnología. Y por eso entonces debemos leer. Yo creo que podemos centrarnos en estos puntos y leer con claridad, leer con cuidado las conclusiones que llegamos para tratar de tener una visión más completa de lo que es la ciencia.